Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre la relación que existe entre economía y derechos humanos. Para ello tengo el gusto de tener en el estudio a una experta y un experto. En primer lugar, presento a Joyce Zatka, quien es profesora e investigadora de tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el Departamento de Derecho y el Centro de Investigación Económica. Desde 2021 es la jefa del Departamento Académico de Derecho. Es doctora en Economía por Rice University y obtuvo el grado Juris Doctor de la George Mason University School of Law. Desde 2005 ha desarrollado un programa de investigación empírica de la justicia laboral, ha diseñado e implementado programas piloto en juntas de conciliación y arbitraje, entre otras temáticas relacionadas. Bienvenida, Joyce. También tengo el gusto de presentar a Eduardo Revilla Martínez, quien es presidente de la Comisión de Impuestos de la International Chamber of Commerce en México. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y ha dedicado su ejercicio profesional por casi 40 años en la materia tributaria, tanto en firmas privadas como en la Secretaría de Hacienda. Ha impartido la clase de Derecho Fiscal por más de 30 años en la propia Escuela Libre de Derecho, en Libero, en el Centro de Investigación y Docencia Económica y en el TAM. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Roberto. Pues, Joyce, me gustaría abrir la conversación contigo y pues nos dieras una primera introducción al tema sobre la relación entre economía y derechos humanos. Claro, pues la economía la podemos entender en dos sentidos. En primer lugar, la ciencia económica, ¿qué hace? La ciencia económica es el estudio de cómo las personas tomamos decisiones, cómo tomamos decisiones de una manera racional buscando cumplir algún objetivo. La economía entendida como la economía del país es lo que surge cuando todos los individuos, las mujeres, los hombres, incluso los niños, las empresas, las instituciones públicas y privadas, toman decisiones, cada quien en su esfera, buscando cumplir algún objetivo y tienen entre ellos alguna relación. Evidentemente, esta relación tiene una regulación. Aquí tenemos un experto en regulación fiscal, pero hay muchas regulaciones y por lo general el sistema de derecho es el que regula estas relaciones. Pero ¿qué es lo que estamos buscando cada quien? Pues crear valor, tener un mayor bienestar. ¿Dónde esto se relaciona con los derechos humanos? Es porque los derechos humanos son una garantía mínima de igualdad y también de oportunidad que el sistema legal y la sociedad, la cultura, quisiera proveer a todos los miembros de esta sociedad. Entonces la interacción es clara. Si el valor se crea, pero no se distribuye de la manera correcta, pues va a haber personas que no tienen acceso a ciertas oportunidades y por lo tanto se van a violar sus derechos humanos. Pero en general no están peleados estos dos conceptos porque justamente necesitamos crear valor económico para poder proveer estas oportunidades que nos dicta, entre otras cosas, nuestro estándar de derechos humanos. Sin duda. Y sobre este tema de la distribución seguiremos ahondando a lo largo del programa porque creo que es una de las piezas claves en la ecuación. Eduardo, también hay un tema que solemos olvidar los abogados y abogadas que estamos involucrados en el tema de derechos humanos, que es el costo de los derechos, ¿no? Y este Correcto. costo pues normalmente está sufragado por el presupuesto. Tú eres experto en el tema. ¿Qué nos puedes decir sobre la relación entre presupuesto y derechos humanos? Muchas gracias. Bueno, el presupuesto es lo que gasta el Estado, ¿no? Es lo que define, no solo el Estado, porque me gusta el símil que hace la doctora Zatka en el sentido de que podemos ver muchas de estas circunstancias desde el nivel del Estado, de una sociedad, o una empresa, una familia, o de manera personal. El presupuesto nos define en gran forma a las personas, a las familias y obviamente al Estado. En qué gastamos nos define qué tipo de personas somos. Y habrá tiempo para ahondar un poquito en algunas cosas que vienen en los presupuestos que se proponen para el año que entra. El Estado tiene que velar por el cumplimiento de todas las funciones a las que está llamado, entre ellas la satisfacción de los derechos humanos, de las necesidades de
de una colectividad, etcétera, pero no hay derecho que pueda valer si no hay un presupuesto que lo pueda sostener. Pongo un ejemplo muy sencillo. Tenemos un derecho a la salud, tenemos un derecho a la educación, un derecho al libre tránsito, o sea, los que están enumerados en la Constitución, pero si no tenemos una red de hospitales o de escuelas o de carreteras, difícilmente podríamos hacer realidad esos derechos. Entonces, hay una parte muy interesante que dice Joyce. Uno es velar porque no se violen los derechos humanos, que es muy importante, pero el otro también es velar porque se respeten o se cumplan, que no necesariamente el que no se cumplan quiere decir que se violen, es si no tiene herramientas el Estado para generar los recursos y luego saberlos gastar, que ese es otro tema también importante, que también es otro derecho, ¿no? Que haya transparencia, accountability, todo este tipo de cosas que se señalan. Entonces, difícilmente el Estado puede cumplir con la satisfacción de los derechos humanos. Entonces, el presupuesto es fundamental porque es una de las herramientas, no es la única, pero es una herramienta muy importante, el costo de esos derechos, que si no se tienen los recursos, difícilmente podríamos ver cumplidos, ¿no? Sin duda. Solemos olvidar este tema, pero es fundamental y sobre eso seguiremos platicando. Mencionabas ya un tema, Joyce, que es el de la distribución, ¿no? Y creo que se vincula con una de las preguntas que yo tenía planeadas, que es la de un desarrollo incluyente, digamos, ¿no? Entonces, si pudieras explicar por qué la importancia de la distribución y cómo el hecho de una sociedad muy desigual, como el caso de México, afecta los derechos de la mayoría de la población. Sí, por supuesto. En una sociedad desigual existe mucha capacidad, talento, oportunidades desperdiciadas, porque hay personas que crecen en un entorno donde no pueden acceder, por ejemplo, a una educación de calidad. Entonces no se puede identificar con estas personas ese talento que muchas personas tienen y que entonces no se puede desarrollar. Entonces, un poco regresando al punto de Ernesto, cuando nosotros tenemos un problema con el presupuesto y no se puede otorgar un, una educación digna, pues tenemos un problema de distribución. Ahora, en el mundo actual, por la globalización, por el cambio tecnológico, tenemos una tendencia, no solo en México, sino en muchos países, a tener mayor desigualdad. Y eso implica un mayor papel para el Estado en cuanto a la redistribución y en cuanto a proveer un piso mínimo igual para todas las personas de oportunidades en cuestión de salud, en cuestión del trabajo, en cuestión de la seguridad, que también es un tema importante, el derecho humano a la vida libre Claro. de violencia, el acceso a la justicia, etcétera. Sí, estas capacidades institucionales a las que te referías previamente, Eduardo, están muy vinculadas con el nivel que el Estado puede recaudar, ¿no? Previamente entrar al programa me estabas platicando de que el 50% es en general, bueno, un aproximado, Ajá. la que contribuye al gasto público en México. ¿Nos puedes contar de eso? Sí, ¿Cómo sí, está la sí, situación? sí, y son datos incluso recientes. Más de la mitad del empleo en México sigue siendo informal, lo cual es una verdadera tragedia. En parte porque no han acabado de... bueno, uno es debilidad en la aplicación de la ley, ¿no? Un Estado de Derecho débil tiene que ver mucho con la posibilidad de incumplir la norma y percibir que no voy a ser sancionado, ¿no? El otro es recientes reformas laborales que también la doctora Sad, que es experta, todavía no han acabado de cuajar en el sentido de eliminar prácticas nocivas algunas como el outsourcing. No todo el outsourcing era malo, es como un poquito como el colesterol, pero no todo era malo, pero no han acabado de asumir quien debe otorgar esa oferta de trabajo, los costos de la formalidad. Tenemos y lo decía el presidente de la República la semana pasada, cerca del 60% del trabajo es informal. Supondría yo que los datos serían correctos. Pero también en el tema fiscal, tenemos un padrón de contribuyentes que es muy lejano al número de habitantes que somos, ¿no? También hay una informalidad fiscal. Y lo que ha enfrentado las autoridades fiscales muchos años no solo es una informalidad, sino hay una área gris, o sea, de quienes sí están dados de alta, pero no pagan correctamente o evaden sus impuestos, ¿no? Entonces, la carga
la carga de un presupuesto como el que tenemos enfrente de nosotros ahora por cerca de 8 billones de pesos, la mitad está financiada por impuestos. Ese, digamos, el número ha crecido de recargar el presupuesto en los impuestos, pero estos impuestos siguen estando en manos de muy pocos contribuyentes. Entonces, cuando vemos que la carga fiscal en México es baja en comparación con el producto o el tamaño de la economía, es cierto, pero si los vemos desde el punto de vista de quienes soportan esa carga, es una carga pesada, ¿no? Todo el mundo contribuye con cerca de un 30% de su ingreso, o las personas físicas un 35% de su ingreso de impuestos, más una serie de gastos que hacemos están cargadas con un impuesto al valor agregado que ya no es bajo. En fin, entonces el tema de derechos humanos también creo que tiene esta otra vertiente que es que a veces descuidamos. No solo es el presupuesto para velar por derechos humanos, sino también los derechos humanos de quienes contribuyen frente a quienes no contribuyen, y estamos en una situación de desigualdad, ¿no? Claro, somos un país con una terrible desigualdad en el ingreso, sabemos que no todo el mundo puede contribuir igual, pero también sabemos que hay un área gris ahí que no paga contribuciones y que sí produce recursos, y que el Estado no ha sido todavía capaz de someter, digamos, a la formalidad por costos políticos, por costos administrativos, etcétera, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos son también importantes en cualquier discusión sobre economía y derechos humanos, los derechos humanos de quienes contribuyen formalmente al sostenimiento de esa economía, ¿no? Así es, y podemos ir con más detalle en unos minutos sobre este tema. Antes de seguir con el tema del desarrollo, Joyce, me gustaría ahondar en algo que mencionaste ya, la globalización y el cambio tecnológico. Creo que son dos palabras y el cambio tecnológico, una realidad que vivimos todos los días desde hace algunos años, que están todos los días en las noticias y que a veces no percibimos cómo afecta tanto el tema económico como el tema de derechos. Si nos puedes dar una reflexión. Sí, claro. Y si también me permites, quiero comentar sobre Claro. algunas cosas muy interesantes que estaba diciendo Eduardo. La globalización y el cambio tecnológico lo que hacen es que implican que hay una mayor necesidad de trabajadoras y trabajadores con un nivel muy alto de especialización y de calificación. ¿Eso qué hace? Hace que la estructura de salarios se cambie a favor de personas con un mayor y mejor nivel educativo. Pero justo como hay un pie que se está dividiendo entre las personas que tienen estos altos niveles de especialización y las que no, eso implica que puede haber un cambio, un sesgo en la estructura de todos los salarios para que las personas que no obtuvieron ese nivel de educación relativamente e incluso en términos absolutos pueden estar peor. Ese es el tema de la globalización. Ahora, me parece importante lo que estaba diciendo Eduardo porque tenemos un sistema fiscal y un sistema regulatorio bastante complejo y que puede ser una carga muy fuerte a las personas que están creando valor en la economía y puede distorsionar sus decisiones para crear ese valor. Un ejemplo, la inversión extranjera. Si hacemos muy costoso todo el ámbito de los impuestos fiscales, los impuestos al trabajo, la regulación, la falta de seguridad, podemos perder esa inversión y eso va a implicar que ese pie que queremos distribuir de una mejor manera sea más chico. Ahora, la distribución de ese pie sí depende de una capacidad estatal que también mencionó Eduardo. La incapacidad de evitar la elusión y la evasión de impuestos y de ampliar nuestra base de contribuyentes es justo lo que hace que no podamos progresar hacia cumplir cabalmente con estos derechos humanos. Sin duda, hay dos temas que mencionas ahora, Joyce, que me interesa recalcarle al auditorio. Uno es digamos, la creación del pie, el tamaño de lo que se va a distribuir. Y lo otro es la distribución que llevamos a cabo de ese pie, ¿no? En México podemos tener un pie bastante grande, pero la distribución a veces es muy injusta precisamente porque pues, la falta de oportunidades para una buena parte de la población. También mencionabas los derechos humanos de las personas que contribuyen. Esto es digamos, un tema más técnico de abogados, pero ¿a qué derechos humanos te refieres, digamos, lo más coloquial posible? Bueno, por supuesto, la Constitución habla de dos tipos de protección a los contribuyentes, que
que las contribuciones tienen que estar establecidas en una ley, es decir, que es el Congreso de la Unión quien establece como representantes populares las cargas que los gobernados estamos dispuestos a sufragar y que esta tributación sea justa, sea equitativa, sea proporcional, como la entendemos, ¿no? Ese es, digamos, si nos quedamos en el tema meramente de lo que dice la Constitución, y esas son las garantías constitucionales o los derechos constitucionales en materia fiscal. También hay que ampliar un poquito la lectura de la propia Constitución y decir, ¿y qué se hace con el dinero, no? La transparencia en el gasto, el 134, no quiero repetir artículos, pero decir, también tenemos derecho a saber qué se hace con este dinero. Y esta parte, porque ha habido mucha teoría, muchas resoluciones del Poder Judicial por años, por décadas, sobre los temas de los impuestos, porque normalmente el impuesto implica una transferencia de mi patrimonio a una colectividad. Y la resistencia a cubrir o a ceder parte de esa rebanada del pastel o de ese pie, pues también es natural en México, en todo el mundo, en esta y en todas las épocas, de querer ceder lo menos posible, ¿no? Por eso es una obligación, por eso se llaman impuestos, te los imponen. Entonces, y sobre eso hay cantidad de tesis y labor de la Corte y de los tribunales colegiados, pero una parte que empieza a generar, quizás en los últimos 10, 15 años, es qué se está haciendo con este dinero, que es muy importante porque es lo que teníamos un nivel de cumplimiento muy bajo en México hace unos 30, 40 años. Y ha ido con sus tropezones, pero creciendo la presencia de las obligaciones fiscales. Nos falta mucho, como decíamos hace rato. Pero esa es la otra parte que yo creo que es fundamental. Yo doy el dinero, pero quiero ver en qué se gasta. Entonces, cuando hablamos de los derechos de los contribuyentes, yo creo que tendrían estas dos vertientes. Uno, como contribuyentes, desde el punto meramente fiscal, yo pago el impuesto a la renta o pago el IVA, pero el otro es qué se hace con mis recursos públicos, ¿no? Lo que los americanos llaman el tax money no es lo que tú das, sino en qué se gasta el dinero del Estado. Yo creo que esas son las dos vertientes importantes de los derechos de los contribuyentes, ¿no? Sin duda. Y un tema importantísimo también en México porque pues, durante años se gastó el dinero, digamos, sin mucha transparencia y bueno, tenemos derecho a saber en qué se gasta el recurso público. Le recordamos que estamos platicando sobre la relación entre economía y derechos humanos y que me pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con una experta y un experto sobre la relación entre economía y derechos humanos. Joyce, me gustaría retomar la conversación contigo. Un aspecto importante en el tema de la economía, pues evidentemente son la regulación, la legislación sobre las relaciones laborales y sobre este tema tú eres una experta. Acabamos de tener además hace unos pocos años una reforma importantísima en la cual tú has trabajado. ¿Qué nos puedes decir sobre el impacto que tiene, digamos, tanto para el ámbito económico como para el ámbito de los derechos, incluso particularmente los derechos de los trabajadores? Sí, la reforma laboral pasó en 2019, ha pasado por 3 etapas de implementación. De hecho, estamos ahorita a solo 2 semanas de cuando ya empezó a aplicar esta reforma en la Ciudad de México. La reforma, por lo económico, lo que busca hacer es no necesariamente bajar la conflictividad laboral, pero ofrecer una alternativa de mecanismos alternativos de solución de conflictos que sean eficaces y que no cuesten tanto a ambas partes. Es decir, la idea de la reforma en el lado de los conflictos laborales es permitir una solución más ágil, mayor tasa de conciliación y eso bajar los costos de la rotación laboral, que sabemos que ya es una parte fundamental del mundo moderno. Ya no podemos pensar en ese mundo donde la mayoría de las personas encuentran un trabajo y se quedan contratados en un solo trabajo durante 30 años y donde nuestra meta es la estabilidad en el empleo. Hoy en día eso no es tan realista. Por lo tanto, lo que necesitamos es que las personas accedan a una compensación digna, suficiente, cuando salen de un trabajo para poder buscar otro que sea también de preferencia un trabajo formal, un trabajo digno. Y por ahí se relaciona esto con los derechos humanos. Además, el nuevo sistema de justicia laboral regresa
el poder sobre la decisión de que si yo sigo con un juicio o si yo llego a un convenio para terminar mi conflicto a la persona trabajadora. Es decir, pide a la persona trabajadora su presencia directa y le da el poder de decidir. Esto es en el lado individual. Y luego hay un aspecto muy importante que mencionar, que es el colectivo. Sabemos que este país por muchos años tuvo una mayoría de los sindicatos simplemente como una simulación entre el patrón y los líderes sindicales para comprar una paz social de parte de los trabajadores, pero a costa de sus derechos. Ahora tenemos un voto libre, personal, directo de los trabajadores en las elecciones de sus líderes sindicales y también para aceptar un contrato o para revisar un contrato existente. Esto está devolviendo poder a las y los trabajadores mexicanos. Entonces, tiene un aspecto económico para ahorrar costos, para agilizar el mercado laboral para que pueda funcionar mejor, porque es uno de los mercados más importantes en la economía, pero también tiene un aspecto de derechos humanos muy importante. El derecho al trabajo digno, el derecho a la asociación, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la justicia. Sin duda. Y sobre esto voy a volver a preguntarte en la siguiente ronda sobre el outsourcing, que también es una situación que vulneró y ha vulnerado durante muchos años los derechos de los trabajadores. Pero antes de eso, Eduardo, ¿qué nos puedes contar del presupuesto que se presenta para el próximo año, sobre todo desde un punto de vista de la incidencia que puede tener en la protección de derechos? Con todo gusto, Roberto. Sí, mira, sabemos que el presupuesto, decíamos hace unos minutos, es los recursos que el Estado ejerce en un año fiscal, que es el año de calendario. Es una de las tres etapas de la gestión financiera. Uno es el ingreso, el otro es el gasto y el tercero es una revisión de la cuenta pública, o sea, una auditoría que hace el propio Congreso, lo hacen la Cámara de Diputados en específico a través de un órgano que conocemos como la Auditoría Superior de la Federación, del ejercicio fiscal del año anterior. Entonces, el Estado mexicano, como muchas empresas, como las personas físicas, etcétera, tenemos nuestros resultados año con año calendario. Y el presupuesto que está por aprobarse, ayer se aprobó, entiendo, la minuta ya de la ley de ingresos. Tenemos esta cosa curiosa que los diputados y los senadores, como Congreso, aprueban una ley de ingresos para un gasto que los senadores no aprueban, solo lo aprueban los diputados como facultad exclusiva. Pero supondríamos ya por la composición de la Cámara que este presupuesto que se tiene para el año que entra será aprobado. Es un presupuesto récord. Y para no hacer muchos números, pero son 8.6 billones de pesos lo que nos vamos a gastar el año que entra. Es 1 billón de pesos más, poquito más de 1 billón de pesos más de lo que nos gastamos este año. Es decir, en términos reales, crece muchísimo el presupuesto para este año, porque lo vemos en la ley de ingresos, ¿no? lo que va a recaudar o lo que va a obtener el Estado, pero de ese billón que creció va a estar destinado básicamente a pago de deuda. Es decir, lo que crece no nos genera nuevas oportunidades de gasto, sino simplemente el financiamiento del endeudamiento que típicamente tienen todos los estados, que es otra forma de obtener recursos, pero que ha ido creciendo. Nuestra proporción de deuda frente al tamaño de lo que vale la economía, pues ya prácticamente es la mitad, ¿no? Y eso todavía es un número manejable, pero si sigue creciendo así, nos puede pasar, y regresamos al ejemplo de las personas, que si gastamos la mitad de nuestro salario en pagar intereses de la tarjeta, es que ya estamos haciendo algo que no es correcto, ¿no? Nos va a comer la deuda. Y eso, si no se controla bien en los próximos años, si no crece la economía, si no se recaudan más impuestos de manera directa, entonces sí nos puede afectar. Me preocupa del presupuesto, y lo platicábamos también antes del programa, cómo a pesar de que es un monto importante, vemos recortes importantes en ciertos temas que nosotros consideramos, o muchos consideramos, que eran vitales, y hemos destinado el recorte de esos presupuestos, de esos fideicomisos, a fines
prácticamente que están en el documento que presentó el Ejecutivo, enriqueciendo más la parte del gasto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si veíamos el último año del presidente Calderón, se destinaba un 18% más a infraestructura, digamos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Este año va a ser completamente al revés, es un 20% más lo que se gasta en defensa y Marina que lo que se gasta en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya tiene otro nombre de transportes, infraestructura, etcétera. Pero podrá decirse que las Fuerzas Armadas ahora tendrán gran parte del gasto de la infraestructura, pero no encontramos los mismos mecanismos de transparencia, porque típicamente la ley les permite a las Fuerzas Armadas reservar mucha información por razones de seguridad nacional que no puede ser evaluada en esta auditoría que hablábamos, ¿no? Entonces, pues, estamos destinando mucho más gasto a la Secretaría, por ejemplo, de la Defensa que a la de Salud, un 14% más como está presupuestado. Entonces, eso evidentemente habrá quien pueda sostener que el gasto en la defensa tiene una misión de cumplir con ciertos derechos, que es la protección a la vida, etcétera. Pero, dadas las circunstancias de pandemia y todo, parecería mucho más interesante reservar esos montos a la protección de la salud, ¿no? Claro. No lo podemos discutir o no estar de acuerdo, para eso están los diputados, ¿no? Pero típicamente se espera que apoyen la gestión del presupuesto que se propone para el año que entra. Entonces, ha crecido muchísimo. En términos reales, esta administración tiene capacidad de recaudar y de gastar 3 veces más que lo que gastábamos a finales del año 2000, digamos, en el sexenio del presidente Zedillo. Ha crecido el gasto y el ingreso en ese monto, pero no ha disminuido los problemas que se enfrentaban de salud o de educación. O sea, teniendo más dinero, no necesariamente significa que resolvamos el problema. Bueno, ¿no? sobre esto me gustaría que ahondaras en la siguiente intervención. Claro, creo que con gusto. es interesante. Y bueno, volviendo con el tema de la reforma laboral, Joyce, y sobre todo el tema del outsourcing, porque es claramente, desde mi punto de vista, generó una grave violación a derechos laborales. ¿En qué consiste este fenómeno y por qué afectaba también los derechos? Pues mira, el outsourcing es un fenómeno que simplemente implica que hay un trabajador que trabaja en una empresa que da algún servicio a una empresa que es la beneficiaria. Pero este trabajador incluso trabaja dentro de las instalaciones de la otra empresa, recibe sus órdenes de la otra empresa, pero no cuenta como trabajador de esa empresa. Las empresas empezaron a hacer outsourcing por un tema fiscal que nos mencionó Eduardo, que tiene que ver con el pago de las utilidades, lo que se llama PTU, que es el pago de las utilidades. Las empresas, tratando de evitar pagar impuestos, crearon estas otras empresas satélite, vamos a decirles, para no decir fantasma, porque sí están inscritos en el IMSS, sí son formales, tienen un registro patronal, etcétera. Pero esto lo que hizo durante muchos años es mermar el derecho de las y los trabajadores de participar en las utilidades de las empresas, pero además mermar otras cosas, porque las trabajadoras y trabajadores del outsourcing tenían también menos vacaciones, tenían también menos aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo este fenómeno creció y por supuesto en este fenómeno hay empresas que cumplían con la ley, al menos de nivel formal, y otras empresas que hacían outsourcing del outsourcing del outsourcing y llegaban a puntos realmente de un incumplimiento total, tanto de la ley fiscal como de la ley laboral. Esta administración, después de la reforma laboral grande que acabamos de platicar, también metió una reforma al outsourcing, creando un registro donde las empresas que participan en actividades de outsourcing tienen que estar registradas y metiendo un control mucho más fuerte sobre el outsourcing en el sentido de que las empresas no pueden utilizar outsourcing para las actividades que son su actividad principal, ¿sí?
Y eso es muy importante porque en muchos casos sí lo hacían. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que el pago de las utilidades sea en este año en un récord histórico, y este es dinero que sí va a parar a los bolsillos de las familias mexicanas. Entonces, en ese sentido, considero que ha sido un éxito esta reforma. Sin duda, creo que hay que mencionarlo y hay que resaltarlo, creo que es muy importante. Antes de irnos a una segunda pausa, Eduardo, te pediría que ahondaras en esto que nos estabas diciendo en tu última intervención. Esto que decías, ha crecido la capacidad de gasto, pero bueno, seguimos teniendo deficiencias graves. ¿A qué le atribuyes tú esta situación? Bueno, básicamente a que no hemos reparado precisamente una discusión seria del presupuesto. Si tenemos si tenemos 8 billones de pesos, que es un mundo de dinero que, repito, es 2 o 3 veces más de lo que teníamos a inicios del siglo, o sea, ese pastel ha crecido, porque ha crecido la economía, porque se han incorporado más contribuyentes, porque se está recaudando de manera más efectiva, en fin, tenemos todo este dinero. La discusión del presupuesto que va a tener en lugar en este mes, en octubre, no está en los periódicos, ¿no? O sea, obviamente hay noticias de todo tipo que pueden llamar más la atención o no, pero no hay una discusión realmente nacional de qué hacer con este dinero, pero no este año, ni en esta administración, no la hay todavía con esa fuerza que decíamos, si bien hay un interés de decir no se debe despilfarrar el dinero, todavía no tenemos esa cultura de cuidar el presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Me parece que todavía, a pesar de los avances democráticos de los últimos 20 o 30 años, todavía no nos sentimos una ciudadanía pagadora de impuestos. Es tal la cultura del evasor, de la empresa, del informal, etcétera, que todavía no nos sentimos como con la capacidad de exigir cuentas. Porque evidentemente cuando no teníamos un sistema democrático con ciertos contrapesos, como lo tenemos ahora, pues la gente decía, pues yo para qué reclamo si yo ni pago, ¿no? Entonces, creo que esa parte no la acabamos de romper. Creo que debemos empujar mucho más la discusión presupuestal. Siempre la de los impuestos se lleva más atención porque vende más la idea y porque es el dinero que decía yo, que yo saco de mi bolsa para la colectividad. Pero lo que pasa ya que está el pastel armado, no le hemos prestado la atención debida. Es un proceso, hacia allá va, pero creo que tiene que ver con que no nos sentimos todavía con la suficiente facultad de reclamar recursos, y porque ahí es donde se hacen fortunas, donde hay corruptelas, es en el ejercicio del gasto, ¿no? Sin duda. Bueno, es un momento de hacer la segunda pausa. Les recuerdo que estamos platicando con un experto y una experta sobre la relación entre economía y derechos humanos, y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre la relación entre economía y derechos humanos. Joyce, me gustaría retomar la conversación contigo. No hemos hablado, bueno, ya hemos mencionado ya, pero la noción de estabilidad macroeconómica y la importancia del desarrollo económico para los derechos humanos, ¿nos lo puedes hacer fácil a los que no somos expertos y expertas en economía? Claro. La estabilidad macroeconómica tiene que ver con las tasas de inflación, el valor obviamente de la moneda también nuestra frente a otras monedas, y esas tasas de inflación y el tipo de cambio también dependen del nivel de disciplina fiscal que ha habido, pero depende en un mundo tan globalizado de otros choques que pueden pegar a nuestra economía de afuera. Por ejemplo, nuestro socio comercial más importante actualmente está pasando por un periodo con muy poco o nulo crecimiento económico, y eso obviamente nos puede impactar. Entonces hay factores externos, hay factores internos. ¿Qué podemos decir muy resumidamente? Esta administración ha sido cuidadosa fiscalmente. Esto ha ayudado para que no tengamos nosotros una crisis macroeconómica. Claro, sí tenemos altos niveles de inflación, que es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. Tiene que ver con la fractura en las cadenas productivas, tiene que ver en los costos que impuso la pandemia, etcétera. Pero digamos que en el sentido macroeconómico, nuestra economía no está mal.
y avanzó, digamos, bien a pesar de los choques de la pandemia. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica no nos da crecimiento. Necesitamos crecimiento económico y ese crecimiento económico tiene que venir de las bases, tiene que venir de las familias, las personas, los jóvenes, las personas que egresan de una carrera o que salen de la preparatoria a trabajar. Tiene que venir de las personas que ponen negocios pequeños y estos negocios luego crecen, a veces también de inversión extranjera, pero no es lo único, ¿no? La creación de este desarrollo económico no es una cosa que puede dictar el gobierno. Tiene que crear condiciones favorables para que crezca la economía, pero el crecimiento mismo de la economía está en las manos de cada persona que está viendo este programa y en nuestras manos. Sin duda. Y una de estas condiciones, Eduardo, es el Estado de Derecho, ¿no? La previsibilidad en la aplicación y en el cumplimiento de la ley. Este es un tema, digamos, importantísimo para México porque, bueno, pues no tenemos el mejor de los resultados en este ámbito, pero ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es tu reflexión entre economía, derechos humanos, Estado de Derecho? ¿Cuál es ahí la relación y la importancia? Un ejemplo que nos permite entender esta relación entre el Estado de Derecho y la economía, lo estamos viendo muy claramente en estas discusiones sobre el tratado, el TEMEC o el Tratado de Libre Comercio, como lo conocemos más comúnmente, en donde se establecen mecanismos para dirimir controversias. Es decir, la red de tratados que tenemos en muchas materias, comerciales, inversión, impuestos, etcétera, son una clara señal de que cuando salimos al ámbito internacional, tenemos una percepción, Estado y población, de que el cumplimiento de la norma es mayor, porque está vigilado no solo por los órganos nacionales, sino también los organismos internacionales. Más allá de que si está bien o está mal, la circunstancia de lo que está discutiendo en los paneles, esto son ejemplos en donde dices, si hay algo que no está bien, se puede resolver a través de una controversia o pláticas, etcétera, ¿no? Creo que es fundamental que si no tenemos certeza jurídica, pues el negocio no se puede desarrollar. Si yo voy a abrir un restaurante, un negocio, el que sea, y no tengo la certeza de que las normas se van a aplicar correctamente, si tengo que dar dinero para esto, o sea, si hay una serie de corruptelas y eso eleva mis costos para cumplir, probablemente mi decisión sea no abrir ese negocio o hacerlo de manera informal. Entonces, la certeza jurídica, el Estado de Derecho es un ingrediente fundamental y ese lo tenemos que fortalecer también por la vía presupuestal para tener órganos de justicia, que es parte de lo que ha crecido. Bueno, eso es muy positivo. El presupuesto siempre lo tenía el Poder Ejecutivo y se ha abierto a los otros dos poderes y hemos tenido mayor presencia de tribunales, de mejores instalaciones, etcétera, porque para dotar de certeza a un país, a una economía, hay que dotar también de recursos a sus órganos que administran justicia, ¿no? Entonces, eso me parece que es un paso fundamental y ahí va. Y creo que en los últimos, tal vez 25 años en México se ha invertido mucho, sobre todo en el Poder Judicial Federal, buscando, ¿no? Esa certeza jurídica Muchísimo. Que le ha dado, digamos, ha posibilitado el desarrollo económico en México. Joyce, también un tema importantísimo que ya hemos mencionado en varias ocasiones es la desigualdad social, la importancia de ciertos derechos sociales, como les llamamos, para que haya un piso mínimo, ¿no? Para que esas oportunidades que supuestamente, formalmente están abiertas para todos y todas, en realidad sean materialmente accesibles para todos. Creo que entre esos derechos que son muy importantes, pero hay varios ya en nuestra Constitución que además se destaca por los derechos sociales desde el 1917, pues es el derecho a la salud y a la educación. ¿Qué reflexión te amerita la previsión, la protección de derechos sociales y en específico estos dos derechos? Pues hago eco primero de lo que dijo Eduardo al principio del programa, que nada me sirve de que la Constitución me diga que yo tengo derecho a la salud o que tengo derecho a un trabajo digno o que tengo derecho a una educación de calidad cuando no existe presupuesto para que yo pueda acceder a ello o cuando sí existe presupuesto, pero el ejercicio de este presupuesto no es transparente, no existe rendición de cuentas, no hay medición de calidad y por lo tanto podemos gastar mucho, pero no resolver el problema, que es parte también de lo que ha estado enfatizando Eduardo
de manera muy acertada. Entonces, nosotros lo que necesitamos es crear mayores oportunidades. Sobre todo, México sigue siendo un país de jóvenes y sigue habiendo generaciones muy grandes de personas jóvenes que están por terminar la primaria, entrando a la secundaria, entrando a la preparatoria y ojalá a las universidades. Entonces, ¿qué es lo que estas personas necesitan? Necesitan tener un acceso a un sistema de salud donde no afecta el que yo tenga trabajo o mi papá tenga trabajo o que esté inscrito en el IMSS o no esté inscrito en el IMSS. Eso es muy importante, tener una salud universal. Y también necesitamos tener una educación pública de calidad. Y pues en este segundo rubro, pues también hemos tenido reformas, contrarreformas o reformas pues que echan para atrás ciertas partes de la primera reforma. Y no me parece que hemos llegado al debate correcto sobre cómo debe el Estado en México proveer una educación de calidad. Sin duda, en este momento no la tenemos y menos en los lugares más rurales, más alejados de la capital, eh, con menos presupuesto y con más niveles de conflicto entre el magistrado y el Estado. En estos estados es todavía peor el problema que lo que es acá, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, eso abona a una desigualdad. Es una desigualdad urbana-rural, es una desigualdad capital-provincia, y es una desigualdad que hace que las oportunidades económicas para un sector muy grande de la población, un tercio, una mitad tal vez de la población, distan mucho de lo que se necesita para garantizar ese desarrollo económico sostenible que estamos buscando. De acuerdo. Este tema de los derechos sociales, Eduardo, antes de irnos ya, se nos va a acabar el tiempo, antes de irnos a la ronda de conclusiones, entonces esta última pregunta. Los derechos sociales, como parte, como cualquier otro derecho a la libertad, o sea, derechos civiles y políticos, se han llevado ante los tribunales, y tú decías la importancia de los tribunales en general para garantizar el Estado de Derecho previamente. No, pero también han sido importantes y en los últimos años nuestra Suprema Corte también ha judicializado los derechos sociales. Esto involucra que los jueces se metan cada vez más en políticas públicas, algo que antes éramos reticentes, bueno, eran Claro. reticentes los jueces, ¿no? Hay un gran debate académico sobre hasta dónde sí y hasta dónde no, pero que además la política pública es ahí el vínculo entre economía y derechos humanos, que ha estado ahí rondando la discusión, pero que no lo hemos puesto sobre la mesa. ¿Hay alguna reflexión que te merezca esta judicialización de los derechos sociales que se traduce en judicialización de políticas públicas? Sí, bueno, yo soy de los que opina que, bueno, obvio, cuando pensamos en los tribunales, cuando pensamos en el Poder Judicial, pensamos como en una serie de funcionarios que tienen que ver solo el caso que tienen enfrente y no ver el contexto. Y eso creo que está cambiando en México. A mí me parece que es muy sano que el Poder Judicial se asuma como un órgano del Estado. Es decir, vamos todos en el mismo camión. Entonces, no solo es decir si esta ley o esta norma o este artículo, sino es todo esto que estamos viendo como derechos sociales, temas de inclusión, temas de equidad de género, deben ser parte de una agenda y no solo de una resolución de un caso que se somete a su conocimiento, como típicamente veíamos el juez, pues, dame los hechos, yo te doy el derecho, ¿no? Sino si hay una responsabilidad de los órganos jurisdiccionales como un poder del Estado en participar hacia dónde debe ir también este Estado. O sea, es la gran familia que somos todos o la gran comunidad. A mí me parece que hemos ido avanzando también en ese sentido y soy de los que apoya esta gestión en donde dejemos de ver al juez simplemente como una persona, una mujer, un hombre con una toga y como la justicia ciega, no, tiene que ir viendo también hacia dónde va, y hacia dónde va el país. Porque lo decías en la ocasión anterior, se han destinado recursos importantes para generar este tipo de ejercicios, de mecanismos de acercamiento con la población, más allá de lo que sucede en el expediente, ¿no? Yo soy un fiel creyente de que el Poder Judicial tiene que ser una pieza clave en el cambio y el mejoramiento del país, ¿no? Gracias, Eduardo. Bueno, se nos viene el tiempo encima, entonces, Joyce, te pido, tenemos este tiempo suficiente para sus conclusiones, reflexiones finales. Digamos, ¿cuál sería la última idea que quieres dejar?
Pues me gustaría enfatizar que el Estado hoy en día no tiene la solución al problema del desarrollo económico y el salvaguardar los derechos humanos. No lo tiene solo. El Estado tiene un papel importante. Este papel tiene que ver con cumplir las normas. Esto lo acabamos de platicar. Es súper importante que haya un Estado de Derecho. Tiene que ver con el ejercicio del presupuesto de una manera transparente y también la recaudación de los impuestos de una manera transparente para, eh, para poner recursos hacia estas metas de desarrollo sostenible que nos interesan tanto. Y tiene que ver con hacer la redistribución que se hace por parte del gobierno igualmente de una manera transparente y eficiente. Pero finalmente el desarrollo económico está en las manos de la población. Es la decisión de la persona de estudiar una carrera, es la decisión de una persona que tiene una buena idea de buscar un crédito para poder empezar una pequeña empresa, es la decisión de una empresa grande, tal vez nacional o tal vez extranjera, de poner una nueva fábrica. Son decisiones aisladas que cada persona de nosotras y nosotros hace al diario. Y estas decisiones, cuando se toman en un ambiente de seguridad jurídica, donde el Estado asume su papel correcto, no asume un papel más allá que su papel correcto, pero dentro de su papel lo hace bien, nos inspira la confianza para que sí seamos negocios formales, para que sí queramos pagar nuestros impuestos, porque vemos que el resultado de pagar los impuestos es un buen sistema de transporte público, porque la escuela pública primaria es buena y ahí podemos enviar nuestros hijos y podemos recomendarlo a otros amigos porque es una buena escuela. Entonces, el Estado haciendo su papel dentro de las limitaciones y entendiendo que no tiene la respuesta o la verdad de cómo alcanzar este desarrollo sustentable, inspira la confianza en los actores económicos, en las personas, para que puedan alcanzar ese desarrollo y además garantizando a través de estas reglas del juego que sus derechos humanos serán respetados. Sí, y bueno, quiero enfatizar algunas de las cosas que dijiste, y si te entendí mal, me corriges. Esta visión, digamos, del Estado, y creo que es importante que lo entienda el auditorio, es no solo de respeto al Estado de Derecho, que es una parte importantísima con la que hemos hablado, Eduardo, sino también de redistribución de la riqueza, ¿no? Y aquí hay una concepción del Estado que está detrás, digamos, ¿no? Lo podríamos decir en otros términos, pero hay nociones del Estado que solo quieren garantizar Estado de Derecho y no quieren redistribución porque consideran que eso es violatorio de la libertad de las personas, ¿no? Pero hasta donde entiendo esa no es tu visión y bueno, yo comparto esa visión, ¿no? Creo que es la visión que además le corresponde constitucionalmente al Estado mexicano, ¿no? Porque así lo hemos pactado como sociedad y en la Constitución hay varias señales que así lo prevén, ¿no? Eduardo. Yo, siguiendo con este tema, coincido con lo que se ha dicho hasta ahorita y comparto la misma visión. O sea, cuando hablamos de redistribución de riqueza, no hay que pensar como meramente tipo Robin Hood, que tomo dinero de unos para darle dinero a otros. Digo, esa es una concepción que mucha gente tiene, pero hay muchas formas de redistribuir riqueza que no solo son a través de programas sociales que son necesarios en tanto tengas pues una disparidad y niveles de pobreza. El Estado tiene que atenderlo. Pero digamos, en el largo plazo, infraestructura es un tema en donde nos da miedo decir, no vende tanto, pero un puente que cruza un río de un lado a otro de ese río ayuda a los ricos y a los pobres a cerrar una brecha que apoya a todo mundo, ¿no? Una carretera, el transporte público, que vemos que pues aquí está en condiciones que mucha gente sufre todos los días en tomar el micro, el metro, etcétera. Entonces, ahí es donde una forma de redistribuir riqueza es mejorando los servicios públicos. Coincido con lo que dice Joyce, una buena escuela, como sucede en otras latitudes, o sea, en donde las escuelas públicas o la salud pública es la mejor que existe en ese país, ¿no? Entonces, y aquí con los recursos que vemos, estamos todavía muy lejos y no es un tema de esta administración y no es un tema de los últimos 20 años, es un tema de que no hemos tenido suficiente rendición de cuentas por décadas que nos permitan, que era un poco lo que decía yo hace unos minutos, el exigir mejores servicios, ¿no?
el que estos temas sean los que realmente los ciudadanos tengamos cuando votemos. Vamos a tener ejercicios electorales pronto. Ahí es donde tenemos que ver qué se hace con tanto dinero y cómo lograr mejor estas metas de redistribución del ingreso, que es sin duda uno de los pendientes más importantes que tenemos como país, ¿no? Acabar con la pobreza. Sin duda. Pues les agradezco mucho su participación. Creo que hay muchas cosas que nos podemos llevar del programa. En lo personal he podido aprender mucho la relevancia de esto último que mencionabas también, Eduardo, de las capacidades institucionales del Estado, ¿no? Porque la provisión de servicios públicos se refleja en capacidades institucionales y además que en México pues sufrimos cotidianamente las personas pues la privatización de muchos servicios públicos, ¿no? Que entonces si uno no tiene un ingreso económico no puede suplir esa falta de servicios públicos que, como decías, en otros países con buenos estados sociales, con los cuales yo en lo personal coincido, pero vende esos servicios públicos de calidad. Pues le recuerdo a quienes nos escuchan que el día de hoy platicamos sobre la relación entre economía y derechos humanos y que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.